Buenos días, mis hermanos. Hoy domingo 20 de septiembre del año 2020. Tenemos un culto especial, ha sido grabado con la participación de hermanos de Tudela y de Calahorra. Tenemos un mensaje especial para hoy que queremos que ustedes por favor lo escuchen no una, sino dos o tres veces, analicen, piensen y oren sobre el mensaje que hoy se va a dar a la congregación de Tudela, de Calahorra y todos aquellos que nos siguen a través del internet. Como preliminar para este tiempo de hoy, les quiero pedir que vayan conmigo a Efesios en el capítulo 3. Efesios en el capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 8 del capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, este es Pablo hablando, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El mensaje de hoy es muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo. No lo voy a dar hoy, lo va a dar mi esposa, que ha sido mi compañera en tantos años de ministerio. Una mujer llena de oración, llena del Espíritu Santo. Como los conocen ustedes, mi esposa es misionera y me ha acompañado y acredito mucho de lo que se ha podido hacer y de estas guerras espirituales, acredito mucho a que ella ha estado allí siempre a mi lado luchando y muy preocupada por la iglesia y por el bienestar espiritual de la iglesia. Y después de haber escuchado su mensaje, le he dicho que este mensaje tiene que estar dado para la congregación. Es interesante que lo que hemos leído, que es la base sobre lo cual ella va a estar hoy dándonos información, mensaje, predicación que viene con toda seguridad de parte de Dios, es que habla de la iglesia. En algunas de sus Biblias, este capítulo 3 que hemos leído hoy se podrá titular La función de la iglesia. Y, y como preliminar para esto que va a hablar Patricia, mi esposa, hoy, le quiero decir que la iglesia está pasando por un momento crítico en el mundo. No solamente en nuestra congregación en Tudela, nuestra congregación en Calahorra, nuestros hermanos en Pamplona, el resto de las iglesias en España y el resto de las iglesias en el mundo entero que predican a Jesucristo como Salvador personal están pasando una situación muy complicada. Pero no podemos olvidarnos de algunas cosas, mis hermanos. Primero que el origen de la iglesia es la victoria. La iglesia tiene su razón de ser, se conforma, nace a raíz de la victoria de Jesús en la cruz. La victoria de Jesús en la cruz trae victoria sobre el pecado, trae victoria sobre la muerte. Así que el origen de la iglesia, su sustento, su base está en una acción victoriosa en la cual todas las maldiciones han sido clavadas en la cruz. Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos que Él ha prometido edificar a su iglesia y que Él, a partir de la victoria sobre la cruz, de la victoria sobre el pecado, de la victoria sobre la muerte, de la victoria sobre las maldiciones, nos ha entregado este concepto, esta idea, este sentir, esta función de la iglesia. Otra cosa que no podemos olvidar es que la fuerza de la iglesia reside en el Espíritu Santo. No solamente en el día de Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, sino que el Espíritu Santo sigue guiando la iglesia a través del señorío de Cristo en la vida de cada creyente. Usted y yo hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Usted y yo somos parte de la iglesia, cada uno de nosotros con una función, cada uno de nosotros con un ministerio, cada uno de nosotros con una labor, pero todos en conjunto formamos parte de una iglesia que, si la unimos con otras iglesias en todo el mundo, formamos parte del cuerpo del Señor. Esta escritura que hemos leído nos habla de la misión de la iglesia.
No solamente estamos hablando de que hay una victoria, que es lo que nace la iglesia sobre una victoria, que está guiada con el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, sino que la misión de la iglesia es llevar, como dice el versículo 10, llevar el mensaje de salvación a aquellos lugares en los cuales las potestades, los principados residen. Donde hay un potestad, un principado, donde hay una potestad, allí va la iglesia a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de victoria, el mensaje de la multiforme sabiduría de Dios. Y esto nos lleva a un conflicto. Nos lleva a un conflicto que usted y yo lo conocemos como guerra espiritual. Y usted y yo estamos en medio de esta guerra espiritual que ha empezado desde el momento en el cual el Señor Jesús va a la cruz. Esa guerra espiritual para la iglesia empieza allí, aunque sabemos claramente, mis hermanos, que viene de mucho antes, que viene desde el inicio con Satanás, pero en lo que atañe a nosotros como iglesia, esa guerra espiritual nos lleva a un conflicto, porque estamos llevando el Evangelio a donde no se había llevado antes, a donde las potestades y los principados tienen su trono. Allí tiene que ir la iglesia en la victoria que ha dado Jesús en el poder del Espíritu Santo a llevar un evangelio de salvación, de gracia, de redención, de transformación de vida, de libertad. Pero esta guerra espiritual solamente puede ser soportada, porque ya la hemos ganado, soportada por aquellos que se han revestido de la armadura de Dios, aquellos que han entregado su vida al señorío de Dios, aquellos que están fortalecidos en su ser interior, como dice esta escritura, y cimentados por el amor de Dios en la vida de uno. Cuando usted está en medio de una lucha, de esta guerra, de este conflicto, por llevar el Evangelio a donde están las potestades y los principados, y usted está vestido con la armadura de Dios, su ser interior fortalecido con el Espíritu Santo, cimentados y arraigados en el amor de Dios, y guiados por el Espíritu Santo, usted en esa lucha se comporta como lo que es. Piensa y actúa como lo que somos. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que les pido a mis hermanos que hoy presten especial atención a este mensaje que hoy nuestra hermana, mi esposa Patricia, nos va a traer a la iglesia. Ruego a Dios que este mensaje cale profundamente en la vida de ustedes, entendiendo lo que les he dicho. La iglesia no es una iglesia lastimera, la iglesia nace de la victoria de Jesús en la cruz. Su poder está residiendo en el poder del Espíritu Santo. Su misión es una guerra espiritual llevando el Evangelio a donde hay que llevarlo, a donde están los potestados, las potestades, donde están estos principados que se oponen. Pero usted y yo, como parte de la iglesia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.